vez que tenemos escrito el guión literario, tenemos que pasar todas las frases y descripciones de ese guión a imágenes. O sea, hay que hacer un guión técnico. El guión técnico se utiliza para trabajar en el rodaje y es el guión plano a plano. De esta manera se sabe en cada momento del rodaje qué plano se tiene que grabar. El director de la película tiene que pensar cómo rodar la película y qué plano va a hacer en cada momento. Por ejemplo, si la acción del guión literario describe que un hombre va andando por la calle de manera apresurada, el director tiene que decidir qué planos va a utilizar para grabar esta acción. Puede utilizar un plano general para grabar la acción o puede ser en plano medio o plano corto. También puede utilizar varios planos en esa misma secuencia. Por ejemplo, empezar en plano general mientras el hombre camina y luego pasar a plano medio. Para poder hacer el story, primero tenemos que conocer los diferentes planos que se pueden llevar a cabo. Un plano es el momento de realidad que nosotros enseñamos a través del encuadre de la cámara. Cada vez que en una película se cambia de imagen, se está cambiando de plano. Empezaremos por el primer plano, que sería el gran plano general. Presenta el escenario donde se desarrolla la acción y la figura humana está ausente o apenas se percibe. El segundo plano sería el plano conjunto. Se percibe un grupo de figuras en su totalidad y presenta relación entre los personajes. Hay varias figuras humanas. Un ejemplo de plano conjunto sería un plano general no muy abierto de un grupo de personas hablando. El siguiente sería el plano general, que muestra una visión de conjunto de un ambiente. La figura humana ocupa un tercio del cuadro y lo demás es escenario. Por ejemplo, un plano general podría ser de una persona andando en un bosque. Veríamos la totalidad, el cuerpo entero de la persona y el resto del escenario. En el plano general, como su propio nombre indica, es un plano amplio y puede ser desde un plano de un paisaje, de una persona o de un elemento, un coche, un edificio, etc. El siguiente plano es el plano americano. Este plano se llama americano porque era el plano que se utilizaba en las películas del oeste para enseñar a los vaqueros. Es un plano que va desde la cabeza de la persona a sus rodillas y se utilizaba para enseñar a los vaqueros de cerca, pero enseñando las cartucheras para ver cómo desenfundaban las pistolas. El próximo plano es el plano medio. Corta a las personas por la cintura. Con este encuadre ya se percibe algo más de expresión en los personajes. El plano medio va de la cabeza a la cintura de la persona. Se utiliza para ver de cerca a la persona y mostrar el interés en la parte superior de la figura, o sea, en su cara. El primer plano muestra el rostro de las personas, transmite emociones y sentimientos y permite intuir el estado emotivo del personaje. Luego tendríamos el primerísimo primer plano, que sería, por ejemplo, un plano cerrado de los ojos de la persona, donde solo veríamos única y exclusivamente los ojos. Eso sería plano detalle de los ojos o primerísimo primer plano. El plano de detalle representa una pequeña parte de la figura humana o de un objeto, enseña algo de forma especial. Puede ser de persona o de cosa. Por ejemplo, un plano de detalle de los ojos de una persona, como hemos dicho antes, de sus manos, pero también puede ser plano de detalle de una cosa, por ejemplo, plano de detalle de la rueda de un coche o del lápiz que hay encima de la tele, etc. Aparte de decidir qué tipo de planos vamos a utilizar para grabar nuestro cortometraje, tenemos que decidir en los planos de personas si el plano va a ser frontal a la persona, lateral o de medio lado, oblicuo. También tenemos que decidir el ángulo con que vamos a grabar. Tenemos ángulo medio o a la altura de la vista, donde la cámara se sitúa a la altura de los ojos del personaje y se utiliza para dar naturalidad a la escena. Tenemos el ángulo picado, en el que la acción se capta desde arriba, por encima de los personajes o de los objetos. Se utiliza para empequeñecer o ridiculizar un personaje. Busca efectos de inferioridad, angustia y soledad. Y el último ángulo sería el contrapicado. La acción se capta desde abajo. Pondríamos la cámara por debajo del personaje y se utiliza para producir una sensación de superioridad, grandiosidad, soberbia o poderío. Una vez que sabemos los diferentes planos y angulaciones que existen, tenemos que trabajar en nuestro storyboard. Cada grupo tendrá que ir definiendo plano a plano todo el guión literario. Una vez que tenga decidido el guión técnico, dibujará todos los planos en las hojas creadas para realizar el story. En esas hojas se escribe el tipo de plano que se va a dibujar y se hacen observaciones sobre el plano si es necesario. Y por último se dibuja en el lugar habilitado el dibujo del plano.